Buenos días, estimados y estimadas. Mi nombre es Amalia Ruiz Flores. Mi nombre es Valeria Londoño. Mi nombre es Millara de Aceituno. Y el día de hoy realizaremos una clase respecto a un poema muy reconocido. Dando inicio, en esta oportunidad haremos un análisis del poema llamado Los Sonetos de la Muerte, de la poeta chilena Gabriela Mistral, desde el enfoque de la unidad 4 y 5, teniendo en cuenta que la unidad 4 se enfoca en el análisis literario desde los fenómenos históricos, sociales y culturales, y la unidad 5 se enfoca también en el análisis literario, pero desde la interacción entre el texto y el lector, lo cual indica y va de la mano con el RA, en donde se espera fundamentar la importancia de las dimensiones sociales, culturales y contextuales de las interacciones orales literarias. Gabriela Mistral. Cuando empezamos a hablar sobre Gabriela Mistral, hablamos de una de las poetas más notables en la literatura chilena e hispanoamericana, ya que ha sido considerada como una de las figuras y referentes femeninas de toda la poesía universal. Ahora voy a hacer como una breve introducción a lo que es la biografía de la autora, que inicialmente no era Gabriela Mistral, sino que ella era Lucila Godoy Alcayaga, que nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña y murió el 10 de enero de 1957 en Nueva York, Estados Unidos. En sus inicios, ella llegó a trabajar como profesora en una escuela en un sector cercano a La Serena. Si bien su idea era formarse como docente en la Escuela Normal de Preceptores de La Serena, lamentablemente su solicitud fue rechazada debido a columnas y artículos que ella publicaba en aquellos años en el periódico El Coquimbo. Sin embargo, hay que destacar que esto no la detuvo y ella continuó dedicándose a la enseñanza y colaborando para otros medios de comunicación, tales como La Voz del Elqui, que por cierto, haciendo como un pequeño paréntesis, todos estos escritos que ella hizo fueron rescatados y posteriormente publicados por el Museo Gabriela Mistral de Vicuña. Acá cierro paréntesis y siguiendo con los hitos de la autora y abriendo paso a lo que es la presentación, el primer gran éxito literario fuera del ámbito regional ocurrió el 12 de diciembre de 1914, cuando obtuvo la más alta distinción en los Juegos Florales de Santiago por sus sonetos de la muerte. A partir de entonces comenzó a utilizar el seudónimo de Gabriela Mistral. Yo creo que fue un momento clave para la autora, porque a partir de este momento comenzaron a ocurrir muchas cosas en la vida de Gabriela, como cuando asumió como directora del Liceo de Punta Arenas de niñas. También el gobierno mexicano le ofrece participar en el diseño de un nuevo programa educativo, y en ese mismo año ella publica Desolación. Cuando ella vuelve a Chile, a eso de 1923, la Universidad de Chile decide otorgarle el título de profesora de castellano. Ya a medida que van pasando los años y ella se va volviendo mucho más reconocida, va recolectando premios que hacen honor a toda esta trayectoria que ella va llevando. Ya, por ejemplo, en 1939, la escritora ecuatoriana Adelaida Velasco encabezó una campaña para la candidatura de la poetisa al Nobel. Esta iniciativa se concretó ya en 1945, cuando la Academia Sueca la distinguió con el Premio Nobel de la Literatura. Ya luego después Francia le concedió la Legión de Honor, se le nombró doctor honoris causa de la Universidad de Florencia y también fue distinguida con la medalla Enrique José Barona de la Asociación Bibliográfica y Cultural en Cuba. En 1947 también recibió del Mills College de California el doctorado honoris causa. Ya luego de 16 años fuera de Chile, cuando ya decide retornar, tras recibir el Premio Nacional de Literatura en Chile, ella destinó todos los recursos de esta distinción a los niños sin recursos que vivían en el Valle del Elqui. Igual toda esta información puede ser encontrada y comprobada en una biografía publicada por la Universidad de Antofagasta. Ahora nos vamos a centrar en un análisis sociológico y psicológico de lo que son los sonetos de la muerte, donde nos vamos a centrar con tres preguntas, donde vamos a iniciar primero de cuál es la importancia de la dimensión social en el texto analizado. Bueno, acá, en esta pregunta, tenemos que recordar un poco cuando en la biografía mencionábamos sus inicios como profesora. Es importante que tengamos en cuenta la influencia que tuvo su hermana, pues, y acá cito a Memoria Chilena, resultó determinante en su decisión de dedicarse a la enseñanza, promoviendo un pensamiento pedagógico centrado en el desarrollo y la protección de los niños. Su carrera como docente podríamos decir que fue demasiado corta, porque volviendo un poco a lo que mencionaba antes sobre su frustrado intento al ingreso a la Escuela Normal de Preceptores de La Serena, que fue rechazado debido a muchos pensamientos contrarios
que despertaron algunos poemas suyos en círculos conservadores locales, que los calificaban como paganos, los calificaban como socialistas y todo ese tipo de adjetivos. Aquí comenzamos a hablar de un Chile más pequeño que el actual, pues tomando en cuenta el octavo censo que fue hecho en 1907, este arrojaba alrededor de 3,5 millones de personas. Hablamos igual de que Gabriela se desarrolla en un ambiente nacional y mundial lleno de hitos históricos, pues unos años antes de eso, a eso de 1907, ocurre la masacre de la Escuela Santa María de Iquique. Y también, cuando ya por fin salen los sonetos de la muerte en diciembre de 1914, ya se estaba desarrollando un contexto global que ocasiona alrededor de julio de ese mismo año la Primera Guerra Mundial, a la que es más conocida como la Gran Guerra. Si bien Chile se mantuvo neutral ante este suceso por muchas razones, habían muchas colonias en ese momento alemanas e inglesas dentro del país, por lo cual había mucho en juego respecto a los intereses políticos. Acá también podemos incluir cómo se comienza a desarrollar muchos intereses sociales. Por ejemplo, a eso de 1912 se promulga el decreto ley que iguala los programas de estudio para hombres y mujeres. Acá voy a hacer como un pequeño relato de algo que dijo una vez Gabriela Mistral. Y dice, mientras fui criatura estable de mi raza y mi país, escribí lo que veía o tenía muy inmediato sobre la carne caliente del asunto. Desde que soy criatura vagabunda, desterrada voluntaria, parece que no escribo sino en medio de un bajo de fantasmas. La tierra de América y la gente mía, viva o muerta, se me han vuelto un cortejo melancólico pero muy fiel, que más que envolverme, me forra y me oprime y rara vez me deja ver el paisaje y la gente extranjeros. Esto lo escribió Mistral en 1938, que el 27 de enero de 1938, durante los cursos de verano de Montevideo, la escritora se presentó en el hall del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, convocada por el gobierno uruguayo, para dictar la conferencia de cómo compongo mis versos, que también era conocida como cómo escribo. Esto que nos relata Gabriela no solo nos deja ver el material de la autora, sino que también nos abre la puerta a conocerla de una forma más profunda y personal a su proceso de sentarse a escribir. Vemos una dualidad de los sentimientos de la autora, un constante sentimiento de frustración ante la impotencia de verse rodeada de fantasmas. Esta situación, cuando nos la planteamos, podemos aludir a los sonetos de la muerte, porque estos poemas nos introducen a un tópico que se desarrollará a lo largo de toda la obra de la poeta. Igual se ha dicho mucho que estos poemas se le atribuyeron al dolor derivado del suicidio de Romelio Ureta. Se habla de que en años anteriores hubo un acercamiento emocional, quizá un romance, no se sabe, algo que le inspiró a escribir esta famosa obra. De igual forma, si hacemos un vistazo a las publicaciones anteriores a tales acontecimientos, podemos notar que la muerte está presente, es algo constante en las creaciones de Gabriela Mistral desde sus inicios en el año 1904, cuando publicó su primer texto conocido como El perdón de una víctima en el diario El Coquimbo, donde relata la historia de un calumniador que solo espera el perdón de su víctima para morir. Entonces, como lector, ¿qué rol tenemos al tener toda esta información en nuestras manos? Podríamos utilizarla para alimentar nuestros análisis respecto a sus textos, ya que de esta forma podemos empatizar muchísimo más con el contexto que rodea a los autores, para conocer el trasfondo de sus escritos, porque hay un motivo detrás de. Además, en muchos podemos incluso sentirnos identificados con los sentimientos expresados. Entonces, es bueno de que en algún momento investiguemos y sepamos un poco más allá de lo que estamos leyendo. Anteriormente se explicó la dimensión social, la cual va de la mano con el contexto cultural. Y para comprenderlo, tenemos que entender que la literatura es parte de la cultura, en donde se recrea una realidad a través de herramientas integradas por las relaciones esenciales, produciendo una fuerte evidencia estética. Ya se mencionaron ciertos aspectos de la vida de Gabriela, pero retomando lo anterior, se le considera una de las principales referentes de la poesía femenina universal por su poesía lírica, inspirada en poderosas emociones, y por haber hecho de su nombre un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. No estuvo ajena a las circunstancias reales y dramáticas del quehacer contemporáneo,
ni a los acontecimientos políticos, sociales, agrarios, educacionales, religiosos, étnicos e ideológicos que le tocó vivir, tanto en sus años de permanencia en Chile, su país natal, como en los otros muchos de su trayectoria por el mundo. Siempre estuvo involucrada con sus raíces, con su identidad nacional. De hecho, se involucraba constantemente en los hechos que pasaban en su país. Una cita de ella, en donde se ve su participación y su opinión, es la siguiente. Chile se ha dicho por varios hombres del estudio, entre las naciones más importantes de América. Es el menos democrático y el menos moderno de aquellos países. Los observadores lejanos se han engañado un poco. La herencia de Carrera, el apasionado, y la de Balmaceda, el demócrata, no se han perdido, están latentes. Y en las nuevas leyes ambas ponen su pie rotundo y febril la una, sabio y sereno la otra. Y de esta colaboración nos están naciendo reformas armónicas, hasta hace 10 años insospechadas. Mistral 1977. Por otro lado, desde un enfoque etnorracial, la manera en que se presenta en Gabriela Mistral las temáticas de esta identidad, en la que subyace la reconstitución, o más bien el problema de la constitución de la misma, apreciada en un mismo origen, con su padre conquistador y en la práctica de su descendencia, como un conformador patriarcal en ausencia, y una madre aborigen, naciendo una figura de una mujer madre tierra resuelta en su apreciación del mestizaje. Y ahora, como lectores y como personas que inician un análisis literario desde una obra determinada, hay que conocer las raíces, la identidad nacional, la participación y los aportes que realizó el autor en la sociedad. Y en este caso ya fueron mencionados. Ya tenemos una base informática. Pero aquí nace un interrogante. ¿La obra estará vinculada con el contexto cultural que vivió Gabriela en ese entonces? Totalmente. Con lo mencionado, hasta el momento, se puede evidenciar todos los obstáculos que le tocó vivir. Sus experiencias claramente influyeron en sus escritos, en sus pensamientos y en sus expresiones. Ya que, como dicen, las vivencias nos hacen ser quien somos. ¿Cómo explicarías el contexto de producción por medio de la obra de estudio? Enseñaríamos el contexto de producción por un esquema, ya que consideramos que es una manera más didáctica que se puede entender sin mayor dificultad, separando las definiciones y a la vez poder englobar todo. El contexto de producción, como ya sabemos, es el entorno en que el autor escribe sus textos, es decir, su realidad. Sin embargo, en algunas circunstancias el autor puede evadir realidad de su contexto. Esto se debe a que en épocas pasadas y también en modernas, actualmente los autores a veces producen obras a petición de emperador, de burgués, una institución religiosa, etc., para la cual se les solicita que ellos presenten un justo gobernante tiránico, o bien muestren a la sociedad con el fin de ideas políticas, religiosas hacia la gente, entre otros motivos. Por otra parte, el autor toma elementos del medio en el que vive para poder construir su obra. Entre ellos está el entorno de la ideología, las creencias y las características propias de la corriente literaria en la que pertenece. Inclusive el autor escribe las vivencias más trágicas, sus propias vivencias trágicas. Todo esto le permite situar sus obras en un contexto específico y permite que los lectores comprendan mejor sus contenidos. Por motivo de comprender sus contenidos, motivos, el sentimiento que quiere entregar el género literario, ya sea de su obra o poema. Ejemplo, con la novela escrita por Gabriela Mistral, el año 1914, llamado Los sonetos de la muerte del género lírico, podemos caracterizar de la siguiente manera la relación con el esquema del contexto de producción. La época de la historia, podemos decir que su trilogía fue famosa en los Juegos Florales, celebrados en Santiago el 22 de diciembre de 1914, ya que acá
Gabriela Mistral y su trilogía de los poemas se comienza a hacer famosa. La galardonaron con su máximo trofeo. También tenemos los acontecimientos sociales, que parten específicamente desde el poema. Y estos acontecimientos, en los sonetos de la muerte, con tan motivadora presencia de la misma autora, pues conlleva que una muy sentimental historia y una trágica leyenda, la presencia y el suicidio de Romelio Ureta en 1909, solo 4 años antes de su escrito, dicen que fue inspiración de él, y su movimiento literario es el romanticismo y que conlleva ideas religiosas dentro de su mismo poema. Estos poemas fueron escritos en la época en la cual Gabriela Mistral experimenta, después de la muerte de un ser querido, ella se encuentra en el sufrimiento, en el sufrimiento, la desolación, la soledad que ella siente tras el suicidio de Romelio Ureta, el amor de su vida. ¿Quién dice? Este poema lo escribe hacia una única persona, que es hacia él. Le habla del amor dirigiéndose a él en el poema, como si estuviera manteniendo una conversación sobre el pasado y hacia el futuro, ya que se encontrarán algún día en la eternidad. Y además se dirige como al Señor, que en este caso sería a Dios, para que lo dirija por el buen camino del descanso. Y su biografía y crítica la podemos deducir también en el trágico suceso. Además de su aurora de mito y leyenda, motivarán a Gabriela Mistral la literaria y poéticamente la escritura de una serie de poemas, que serían los sonetos de la muerte entre ellos, y luego la misma autora los fechará en 1909, que es la trágica muerte de Ureta, que fue su amor a los 17 años. Eso hace referencia a dicha muerte y al suceso trágico que motiva en que, en definitiva, la harán celebridad universal y futura premio Nobel. Gabriela Mistral se incluyó íntegramente en estos 3 poemas en su libro de Desolación, que es una sucesión de estos 3 poemas. Su primera obra publicada en 1922, haciendo referencia a la trágica vivencia que surgieron críticas actualmente en el año 2018, ya que se discutió sobre los restos de Romelio Ureta. En este apartado hablaremos de la importancia de desarrollar actividades literarias de carácter oral en las aulas. Desde tiempos iniciales se han puesto en práctica diversos métodos educativos para fomentar la lectura en los estudiantes, ya sea de manera oral o escrita, pero siempre haciendo enfoque de las respectivas unidades y del esperado resultado de aprendizaje. Estas actividades que se implementan en las aulas son importantes, ya que somos seres humanos sociales, y al hacer actividades de expresiones orales o a la hora de compartir un análisis literario, los alumnos crean una retroalimentación mutua. Por ejemplo, si yo tengo una idea y tú tienes otra, al compartirla, la idea que se tiene inicialmente se expande, se complementa con la otra idea, lo cual es bueno porque se crean otras perspectivas. También se desarrolla la habilidad de expresión en el estudiante, lo cual es una estimulación bastante fundamental en el individuo, pues le servirá en su vida cotidiana. Ejemplo de actividad: investigar sobre un texto y poder exponerlo. Nuestro objetivo es que el estudiante pueda expandir su visión y opinión literaria en los diversos textos. Y nuestra observación que tenemos como docente es que el estudiante pueda profundizar su análisis propio. Dicho lo anterior, finalizamos la clase. Esperamos que hayan quedado todos los puntos a tratar claros y esperamos que tengan un lindo día. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.